Y levanta el pie, pata de palo, que vas a rayar el mármol. El grito de Jason Miller rebota en las paredes de cristal de la Academia Crestwood, seguido de una carcajada que suena como cristal roto. Egg Whitmore aprieta el mango de su muleta ergonómica de color negro mate. El ritmo de su caminata es una canción de humillación, clac pum, clac pum. Sus zapatos de diseñador, impecables y caros, no logran ocultar el arrastre pesado de su pierna derecha. A su alrededor, el aire huele a perfume de lujo y al ozono de los sistemas de limpieza digital. Jason se desliza frente a él con la agilidad de un depredador. Sus zapatillas de edición limitada chirrían contra el suelo encerado con un sonido agudo y sintético. El chico rubio comienza a caminar de lado, imitando el balanceo de Egg, exagerando la cojera mientras sus amigos ríen en el fondo. ¿Qué pasa, Egg?, pregunta Jason con una sonrisa cruel. ¿Se te olvidó cargar la pierna esta mañana o es que el oro falso de tu familia ya no alcanza para repuestos? Egg baja la mirada hacia sus propios pies. Siente el calor de la vergüenza subiendo por su cuello, una mancha roja que contrasta con su piel oscura. Quisiera decir algo, una respuesta mordaz que lo ponga en su lugar, pero su voz siempre le falla cuando la ansiedad le cierra la garganta. Solo puede escuchar el beep constante de los dispositivos digitales de los otros estudiantes que graban la escena. A kilómetros de allí, en el corazón industrial del distrito San Lucas, el aire es distinto. Huele a sudor viejo, a cuero gastado y al aceite de las máquinas que nunca se detienen. Amara Johnson exhala con fuerza mientras lanza una palma hacia el aire denso del dojo de su padre. Sus trenzas golpean sus hombros con un ritmo preciso. 1. Defensa. 2. Redirección, susurra Amara para sí misma. Sus pies descalzos se aferran al suelo de madera astillada de sector 7. No hay mármol aquí, solo la disciplina de la chamba. Amara cierra los ojos y visualiza el código defensivo que su padre, el maestro Anthony, le grabó en el alma antes de morir. Nunca lances el primer golpe, Amara. El poder no es para atacar, sino para ser el muro que protege a los que no tienen voz. Ejecuta un movimiento circular, una técnica de desvío tan fluida que parece danza. En su mente, ella no es solo una estudiante becada en una escuela de ricos, es la guardiana de una herencia que Jason Miller y su gente nunca podrían entender. Se detiene, con el pecho subiendo y bajando, y toca el brazalete tejido en su muñeca. Firme. Esa es la palabra que su padre usaba. Mantenerse firme cuando el mundo intenta empujarte. De vuelta en la zona alta de la ciudad, en el lujoso penthouse de La Joya, el silencio es absoluto y frío. Richard Whitmore está de pie frente a una pared de cristal que muestra toda la metrópolis de New Detroit. Viste un traje gris carbón que parece una armadura. El único sonido es el zumbido estéril del purificador de aire y el tono de las notificaciones de su tableta holográfica. La puerta se desliza y Egg entra cojeando. Tiene un moretón oscureciéndose en su mejilla, un regalo del tropezón que Jason le provocó en el pasillo. Richard no se gira de inmediato. Está revisando los gráficos de una fusión comercial con la Federación del Sur. Papá, dice Egg con voz suave. Necesito hablar contigo sobre lo que está pasando en la academia. Richard levanta una mano, pidiendo silencio sin mirarlo. Sus ojos siguen fijos en los números que flotan en el aire. Un momento, y la Iche. Esta operación es vital para el legado de la familia. Tu madre habría querido que aseguráramos nuestro futuro. Egg aprieta el agarre en su muleta. El nombre de Clara siempre es el escudo que su padre usa para evitar las conversaciones difíciles. Me están acosando de nuevo, papá. Jason Miller y su grupo, me grabaron hoy. Me llaman pata de palo en las redes. Richard finalmente se gira. Mira el moretón de su hijo, pero su expresión no es de consuelo, sino de una impaciencia cansada. Consulta su reloj de pulsera, una pieza de ingeniería que brilla bajo las luces LED. Los Miller son aliados estratégicos, y la Iche. No hagas un drama de un juego de adolescentes. Aprende a manejarlo. Tengo una cena de negocios en 10 minutos. Richard camina hacia la salida, rozando el hombro de su hijo sin detenerse. Egg se queda solo en el centro de la enorme sala.
El vacío de la casa se siente más pesado que su propia pierna. Camina hacia el escritorio de su padre, donde la tableta holográfica sigue encendida, mostrando los planos de la nueva expansión de la Academia Crestwood. Sus ojos se abren de par en par al leer el encabezado del documento confidencial. Es una donación multimillonaria firmada por su padre. Los planos muestran un nuevo pabellón de deportes de última generación, un complejo de entrenamiento de élite que llevará un nombre grabado en letras de oro sobre la entrada principal. Egg siente un nudo en el estómago que lo deja sin aliento. El nombre que brilla en el holograma no es Whitmore. Su padre está financiando el futuro de la familia que lo atormenta. El nuevo edificio se llamará Ala Atlética Miller. Afuera, la lluvia ácida de la ciudad comienza a golpear los cristales, ocultando las lágrimas que Egg se niega a soltar. El traidor no está en los pasillos de la escuela, está sentado a su propia mesa. El bastón de fibra de carbono de Egg golpeó el suelo con un estruendo metálico que cortó el aire del pasillo de cristal. El eco resonó contra las paredes de vidrio reforzado mientras Jason Miller soltaba una carcajada seca. Brice Turner ya tenía su dispositivo móvil en alto, con el flash LED brillando como una estrella blanca y cegadora que apuntaba directamente al rostro de Egg. Connor Hall se movió con la pesadez de un muro de carga, bloqueando la única salida hacia el ala norte y cruzando sus brazos macizos sobre el pecho. Cientos de estudiantes se detuvieron en seco, formando un círculo perfecto de uniformes impecables y ojos hambrientos de espectáculo. Era la energía del viernes, una vibración de baja frecuencia que recorría la academia cuando el aburrimiento de los ricos buscaba una víctima. El aire olía a la pizza sintética de la cafetería y al aroma metálico del sudor frío que comenzaba a brotar en la frente de Egg. «Y saluda a la cámara, pata de palo», gritó Brice con una voz chillona y excitada. «Esto va a tener 1 millón de vistas antes del toque de queda». Egg intentó mantener el equilibrio, pero su pierna derecha falló sin el apoyo del bastón ergonómico. Se tambaleó, sus dedos buscando desesperadamente una pared o un hombro donde sostenerse, pero los estudiantes más cercanos retrocedieron como si su debilidad fuera contagiosa. Sus ojos inteligentes, ahora empañados por el pánico, buscaron una salida que no existía. «Por favor, Jason, devuélveme el bastón», pidió Egg con una voz que temblaba ligeramente. «Tengo que llegar a la clase de historia». Jason dio un paso adelante, pisando el bastón negro mate con su zapatilla de edición limitada. El crujido del material costoso bajo su suela sonó como un hueso rompiéndose. «¿Por qué tanta prisa, Ilaiche?», preguntó Jason con un tono condescendiente, estirando las palabras. «Tu padre acaba de comprar medio edificio, ¿no? Supongo que eso te da derecho a caminar despacio, aunque lo hagas como un insecto herido». A pocos metros de distancia, Amara Johnson observaba la escena desde la sombra de una columna de mármol. Sus manos apretaban las correas de su mochila con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto de un color ceniza. El código defensivo de su padre resonaba en su mente como un tambor constante: la fuerza es para proteger, no para atacar. «No es tu lucha, Amara», se dijo a sí misma en un susurro apenas audible. «Mantén la disciplina y termina la chamba». Pero ver a Egg humillado de esa manera hacía que el aire en sus pulmones se sintiera pesado. Ella conocía ese tipo de acoso, era el mismo que la gente de Sector 7 recibía de la policía de la ciudad. Era la mirada de los que se creen dueños del mundo sobre los que consideran gente de humo. «Y miren esto», gritó Jason, sacando una tableta transparente de su bolsillo. «He conseguido algo mucho más interesante que un video de un chico cayéndose». Jason activó la proyección holográfica de la tableta. En el aire, frente a todos los estudiantes, aparecieron diagramas médicos detallados y escaneos de columna vertebral. Eran los registros privados de Egg, documentos que solo su padre y sus médicos personales deberían haber visto. Los términos técnicos sobre daños nerviosos permanentes y atrofia muscular brillaban en un azul eléctrico para que todos los leyeran. «¿Ves esto, gente?», dijo Jason, señalando los gráficos con una sonrisa cruel. «No es solo una lesión. Es oro falso. Todo en él está roto, igual que las promesas de su padre». Egg sintió que el pasillo se hacía más pequeño, las paredes de cristal se cerraban sobre él.
La claustrofobia era asfixiante mientras las risas de los estudiantes se convertían en un zumbido ensordecedor. Miró a Brice, que movía la cámara para captar su expresión de dolor absoluto, y luego a Connor, que soltaba una risita ronca. «Eso es privado, Jason». «¿Cómo conseguiste eso?», alcanzó a decir Egg, con el corazón martilleando contra sus costillas. Jason ignoró la pregunta y caminó hacia el bastón, dándole una patada corta que lo envió a deslizarse por el suelo pulido. El objeto rodó y rodó hasta detenerse justo en la entrada de un compactador de basura automático incrustado en la pared. La luz roja del sensor de la máquina empezó a parpadear, detectando un objeto listo para ser procesado. Amara dio un paso al frente, saliendo de las sombras. Su rostro era una máscara de calma disciplinada, pero sus ojos de caoba estaban fijos en Jason. El ritmo de la percusión afrocaribeña que practicaba en el dojo parecía marcar sus pasos, lentos y precisos. «Ya es suficiente, Miller», dijo Amara con una voz firme que cortó las risas como un cuchillo. «Déjalo en paz y deja que recoja su bastón». Jason se giró lentamente, evaluando a la chica de las trenzas apretadas y el uniforme impecable. Una chispa de desprecio brilló en sus ojos azules mientras Connor se movía para ponerse entre Jason y Amara, tratando de intimidarla con su tamaño. «Vaya, la becada tiene voz», se burló Jason, ignorando la advertencia. «¿Vas a defenderme tú, Johnson? ¿O vas a darnos una lección de moral desde tu barrio de mala muerte?» Jason no esperó respuesta. Se giró de nuevo hacia Egg y caminó hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. El olor a colonia cara y arrogancia inundó el espacio personal de Egg. Jason se inclinó, su aliento rozando la oreja del chico, y susurró con una crueldad que prometía mucho más que una simple broma de viernes. «Veamos que tan bien camina sin el palito y la hiche». Con un movimiento fluido y violento, Jason lanzó una patada lateral. El bastón de fibra de carbono salió volando directamente hacia el interior de las fauces metálicas del compactador de basura, justo cuando las cuchillas de presión comenzaban a cerrarse con un rugido industrial. «Dame eso, Jason». El grito de Egg se pierde en el estruendo de la cafetería de Crestwood Academy. Jason Miller estampa su bandeja de comida contra la mesa con un golpe seco que hace saltar el nitrógeno líquido de una horchata helada por todas partes. Con un movimiento rápido y cruel, Jason arrebata el soporte ergonómico de Egg, dejando al chico tambaleándose sobre su pierna izquierda. El metal negro mate del crutch brilla bajo las luces frías del techo mientras Jason lo levanta como si fuera un trofeo de caza. «Pelea. Pelea. Pelea». El grito nace en una mesa de primer año y se extiende como un incendio por todo el salón. Es un sonido rítmico, una percusión humana que hace vibrar los cristales reforzados que dan al corredor de vidrio. Los estudiantes de la élite, los hijos del oro falso, golpean sus mesas al unísono. Connor Hall se coloca detrás de Egg, bloqueando cualquier ruta de escape con sus hombros anchos y su mandíbula apretada. Brice Turner ya tiene sus gafas inteligentes activadas, ajustando el ángulo de grabación para capturar la humillación en alta definición. Egg intenta recuperar el equilibrio, pero su pierna derecha falla. Se desploma de rodillas, y el sonido de sus huesos golpeando el suelo pulido es un eco seco en medio del caos. Jason se ríe, una risa aguda que delata su inseguridad disfrazada de poder. Se burla del cojeo de Egg, imitando sus movimientos con una crueldad que silencia a los pocos que aún tienen conciencia. Egg mira hacia arriba, con los ojos llenos de una rabia blanca y una vergüenza que le quema la garganta. Amara Johnson deja su mochila en el suelo con una calma que resulta aterradora. No corre, se desliza. Es una sombra de caoba moviéndose entre las mesas de mármol y las tostadas de caviar sintético. Sus trenzas están perfectamente recogidas y su mirada está fija en Jason. Siente el ritmo de la percusión afrocaribeña de su padre latiendo en sus sienes. El código defensivo no es una sugerencia, es su armadura. A un lado, becada. Grita Connor, lanzando un manotazo hacia el hombro de Amara para apartarla. Amara no retrocede. En un parpadeo, captura la muñeca de Connor. No hay un golpe, no hay un impacto de nudillos contra carne. Ella simplemente fluye, usando el propio impulso de Connor para girar sobre sus talones.
El gigante de hombros anchos pierde el equilibrio, sus pies resbalan en el suelo encerado y cae pesadamente sobre una mesa de ensaladas, derribando cuencos de mofongo y botellas de agua premium. El estruendo del metal chocando contra el suelo detiene el canto de la multitud por un segundo. Jason ve a su guardaespaldas en el suelo y su rostro se pone rojo de furia. Suelta el crutch de Edge y se lanza hacia Amara con un rugido, lanzando un puñetazo salvaje y desordenado. Amara escucha el voz del aire cortado por el brazo de Jason. Ella se agacha, un movimiento fluido y bajo, atrapando el codo de Jason con una mano y su cadera con la otra. Es pura física. Ella no pelea contra su fuerza, la invita a seguir adelante. Con un giro de cadera preciso, Amara redirige la carga de Jason. El chico vuela por encima del hombro de Amara, sus pies perdiendo contacto con la realidad, y aterriza de espaldas a 3 metros de distancia. El impacto suena como una losa de mármol rompiéndose. Jason se queda ahí, sin aire, mirando las luces del techo con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender cómo terminó en el suelo sin haber recibido un solo golpe. Un silencio pesado cae sobre la cafetería, un silencio tan denso que se siente como un telón de plomo. Cientos de estudiantes contienen el aliento, con sus dispositivos aún grabando una escena que no estaba en el guión. Yasmín, oculta detrás de su tableta en una mesa de la esquina, captura el momento exacto en que la jerarquía de Crestwood se desmorona. Amara camina hacia el crutch que yace en el suelo. Lo recoge con respeto, limpiando una mancha de suciedad inexistente con la manga de su uniforme. Se acerca a Edge, que sigue de rodillas, respirando con dificultad. Ella le tiende el soporte ergonómico, ofreciéndole no solo su herramienta, sino su apoyo. Mantente firme, susurra Amara, usando la palabra que su padre siempre decía antes de una larga jornada de trabajo en el dojo. Edge agarra el metal frío y, con un esfuerzo supremo, se pone en pie. Se apoya en el crutch, endereza su espalda y mira a Jason, que intenta levantarse mientras se sujeta las costillas. Ya no hay rastro de la fragilidad en los ojos de Edge, ahora hay algo nuevo, una chispa de fuego que no se apagará fácilmente. Jason intenta decir algo, una amenaza, un insulto, pero su voz se quiebra. Mira a su alrededor y ve que las cámaras ya no lo graban a él como el rey, sino como el perdedor. Amara da un paso hacia adelante, colocándose entre Edge y el resto del mundo. Su voz no es un grito, es una vibración baja que parece recorrer el suelo de la cafetería y subir por las piernas de todos los presentes. El código no se trata de paz, dice Amara, con una calma que hiela la sangre de Jason. Se trata de saber exactamente cuánto daño estás eligiendo no hacer. En ese momento, las pantallas gigantes de la cafetería, que normalmente muestran anuncios de becas y logros académicos, parpadean violentamente. El video de la agresión de Jason, desde el momento en que rompió el crutch en el pasillo hasta su caída en la cafetería, comienza a reproducirse en bucle, visible para todos. Incluyendo los sensores de vigilancia de la oficina de la vicedirectora Sinclair. El sonido de las puertas principales de la cafetería abriéndose de par en par resuena en todo el recinto, y el eco de unos pasos pesados y autoritarios se aproxima rápidamente. Nadie se mueve, pero el aire se siente cargado de una electricidad peligrosa, como si el verdadero juicio estuviera a punto de comenzar. Suelten eso ahora mismo. La voz de la subdirectora Sinclair cortó el aire como un látigo, mientras el clac-clac agresivo de sus tacones resonaba contra el suelo de mármol de la cafetería. Se detuvo en seco, con su figura alta y angulosa proyectando una sombra fría sobre los estudiantes. El olor de su perfume floral, caro y empalagoso, inundó de inmediato el espacio, tratando de ocultar la tensión eléctrica que todavía vibraba en el ambiente. Sinclair ni siquiera miró a Edge, que seguía de pie con dificultad, ni se fijó en la pantalla gigante que todavía mostraba la evidencia del acoso de Jason. Sus ojos, gélidos tras unas gafas de montura fina, se clavaron directamente en Amara Johnson. ¿Qué significa esto, señorita Johnson?, preguntó Sinclair con un tono clínico y distante. Jason Miller estaba en el suelo, frotándose el hombro con una expresión de dolor exagerado, transformando su arrogancia en una actuación de víctima perfecta.
Connor Hall y Brice Turner se alejaron rápidamente de él, tratando de parecer observadores inocentes, mientras Brice guardaba discretamente su dispositivo de grabación. Jason levantó la vista, forzando una mueca de agonía mientras miraba a la subdirectora. Ella me atacó, señora Sinclair, gimió Jason, con la voz quebrada de forma teatral. Solo estábamos bromeando con Egg y ella saltó sobre mí como un animal. Míreme, creo que me ha dislocado algo. Es una salvaje de sector 7, no sabe comportarse en un lugar como este. Amara permaneció inmóvil, con los brazos a los lados y la espalda recta como una lanza. Su respiración era calmada, siguiendo el ritmo que su padre le había enseñado en el dojo. No hubo rastro de miedo en su rostro de caoba, solo una observación silenciosa de la injusticia que se desplegaba frente a ella. Él le robó la muleta a Egg, señora, dijo Amara con voz firme y pausada. Lo hizo caer a propósito. Yo solo intervine para proteger a un compañero que no podía defenderse solo. No utilicé más fuerza de la necesaria para detener la agresión. Sinclair soltó un suspiro de desprecio y sacó un bolígrafo de plata de su bolsillo. El pequeño clic del capuchón al ser retirado sonó como un disparo en el silencio de la cafetería. No me interesan sus excusas de barrio, Johnson, sentenció la subdirectora mientras comenzaba a escribir en una tableta digital de alta gama. Aquí en Crestwood Academy tenemos una política de cero tolerancia hacia la violencia física. Usted ha violado el código de conducta más sagrado de esta institución. Pero el video, intentó intervenir Egg, dando un paso adelante con su pierna derecha arrastrándose levemente. Su voz temblaba, cargada de una mezcla de gratitud hacia Amara y un odio profundo hacia la mujer que ignoraba la realidad. El video en la pantalla muestra exactamente lo que pasó. Jason es el que empezó todo esto. Él es el oro falso aquí, no ella. Silencio, joven Whitmore, le espetó Sinclair sin siquiera mirarlo. No empeore su situación. Su padre y yo hablaremos de su falta de vigilancia personal más tarde. En cuanto a usted, señorita Johnson, queda suspendida de inmediato a la espera de una audiencia de expulsión definitiva. Amara sintió un nudo frío en el estómago. Sabía lo que eso significaba. Su beca, el sacrificio de su madre Yvonne trabajando turnos dobles en el hospital, los sueños de salir de sector 7, todo pendía de un hilo que Sinclair estaba cortando con una sonrisa invisible. La subdirectora se acercó un poco más a Amara, y por un segundo, la máscara de profesionalismo se deslizó. Sinclair bajó la voz lo suficiente para que solo Amara pudiera escucharla, con un brillo de crueldad en sus ojos. ¿Realmente pensaste que tu pequeña exhibición de artes marciales cambiaría algo? La firma de consultoría del padre de Jason paga la mitad de las mejoras tecnológicas de este campus, incluyendo el laboratorio donde tú pretendías estudiar. No eres más que una invitada molesta que acaba de perder su invitación. Jason, al ver que tenía el control total, dejó escapar un suspiro de alivio que se convirtió rápidamente en una sonrisa burlona dirigida a Egg. Se levantó lentamente, limpiándose el polvo del uniforme de diseñador con un gesto de suficiencia. El plan de Sinclair era perfecto. La narrativa ya estaba escrita, la chica becada de los suburbios industriales había atacado al heredero de una fortuna sin provocación alguna. 2 guardias de seguridad de la academia, hombres corpulentos con uniformes grises impecables, aparecieron en la entrada de la cafetería. Sinclair les hizo una señal con la mano, un gesto despreocupado como si estuviera ordenando que sacaran la basura. Escorten a la señorita Johnson fuera de las instalaciones. No se le permite recoger sus pertenencias. Se le enviarán por mensajería a su domicilio en San Lucas. Amara miró a Egg una última vez. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una chispa de la disciplina que su padre le había legado. Firme, susurró ella, tan bajo que solo Egg pudo entenderlo. Fue un recordatorio de que, aunque la institución intentara aplastarla, su integridad permanecía intacta. Los guardias la tomaron por los hombros, no con fuerza bruta, sino con una firmeza humillante, y comenzaron a guiarla hacia la salida. Egg observó cómo su única aliada era arrastrada hacia el olvido social. La cafetería volvió a llenarse de susurros, pero esta vez eran susurros de miedo y sumisión. Jason se acercó a Egg,
pasando a su lado y golpeando deliberadamente su hombro, haciendo que Egg perdiera el equilibrio por un segundo. «Disfruta de tu soledad, pata de palo», susurró Jason con un veneno que helaba la sangre. «Mañana nadie recordará ese video. Solo recordarán que tu guardaespaldas terminó en la calle». Egg apretó el mango de su muleta ergonómica hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Quería gritar, quería denunciar la corrupción que acababa de presenciar, quería ser el hombre que su madre Clara siempre dijo que podría ser. Pero las palabras se atascaron en su garganta. El peso del nombre Whitmore se sentía como una losa de plomo sobre su pecho. A través de los grandes ventanales de cristal de la cafetería, Egg vio una luz negra y brillante que se reflejaba en el pavimento del estacionamiento principal. Un sedán de lujo, blindado y con los cristales tintados, se detuvo con una precisión militar frente a la entrada. Era el coche de su padre. Richard Whitmore había llegado antes de lo esperado, y su presencia solo podía significar que la noticia del incidente ya había escalado a los niveles más altos. Egg sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró hacia la puerta por donde Amara acababa de desaparecer y luego hacia el coche que lo esperaba como una jaula de oro. Tenía la verdad en sus manos, pero el miedo a la decepción de su padre y el poder de Sinclair lo mantenían anclado al suelo. El motor del sedán ronroneaba en la distancia, un recordatorio constante de que su mundo estaba a punto de colapsar, y esta vez, Amara no estaría allí para ayudarlo a levantarse. Su voz murió en un suspiro ahogado mientras la puerta del coche se abría lentamente. «Suéltalo ahora mismo, Jasmine», gritó la subdirectora Sinclair, pero ya era tarde. Un chasquido eléctrico resonó en toda la cafetería cuando el smartboard gigante se encendió de golpe. Jasmine, con las manos temblorosas pero la mirada firme, deslizó el dedo sobre su tableta. La pantalla se llenó con una luz azul intensa que se reflejó en las gafas de Sinclair, quien retrocedió un paso, perdiendo su compostura habitual. El video no comenzó con la pelea. Comenzó en la oficina privada de Sinclair, apenas 10 minutos después de que se llevaran a Amara. La imagen era nítida, grabada desde un ángulo oculto que nadie había notado. En la pantalla, Sinclair se inclinaba sobre Jason Miller, quien se frotaba el brazo con una mueca falsa de dolor. «Escúchame bien, Jason», decía la voz de Sinclair en el video, fría y calculadora. «Si dices que ella te atacó sin provocación, puedo usar la cláusula de violencia de su beca. Diremos que ella es el peligro, no tú. Tu padre ya está al tanto y está enviando la donación para el nuevo ala deportiva. Solo mantén la historia y ella estará fuera para siempre». Un silencio sepulcral cayó sobre la cafetería de Crestwood Academy. Egg Whitmore sintió que el aire regresaba a sus pulmones por primera vez en horas. Miró a su alrededor y vio las caras de sus compañeros transformarse en tiempo real. La burla y el desprecio desaparecieron de sus rostros, reemplazados por un murmullo bajo y cargado de juicio contra la autoridad de la escuela. De repente, un sonido empezó a llenar el espacio de manera rítmica. Ping. Ping. Ping ping ping. Cientos de teléfonos móviles recibieron una notificación al mismo tiempo. Jasmine no solo estaba proyectando el video en la escuela, lo había lanzado a la red global en un servidor encriptado que Sinclair no podía tocar ni borrar. «¿Qué has hecho, niña?», susurró Sinclair, su rostro volviéndose de un blanco fantasmal mientras buscaba desesperadamente su propio teléfono. «La verdad, señora», respondió Jasmine. Su voz, antes débil y asustadiza, ahora sonaba con una fuerza que hizo que varios estudiantes se pusieran de pie en señal de apoyo. «Usted borró las cámaras de seguridad, pero se olvidó de que nosotros siempre estamos grabando todo». Egg vio a Brice Turner, el chico obsesionado con la tecnología, mirando su propio dispositivo con los ojos desorbitados. El contador de vistas en la esquina de la pantalla del smartboard empezó a girar como un reloj fuera de control. 10.000. 50.000. 100.000. La humillación de Amara se estaba convirtiendo en la caída de Sinclair ante los ojos del mundo. El rugido de la multitud cambió por completo. Ya no era una burla hacia el chico con la pierna herida. Era un grito de indignación contra el sistema que intentaba aplastarlos. Los estudiantes empezaron a teclear frenéticamente en sus pantallas.
El hashtag #StanTal apareció en la parte inferior de la proyección, creciendo en tamaño con cada segundo que pasaba. ¡Apaguen eso! Seguridad, apaguen esa pantalla ahora mismo, gritó Sinclair, perdiendo el control por completo. Su voz se quebró en un tono agudo que delataba su terror absoluto. Dos guardias de seguridad se acercaron al Smart Guard, pero un grupo de estudiantes, liderados por Jasmine, se interpuso en su camino formando una barrera humana. Egg, apoyado firmemente en su muleta de color negro mate, dio un paso adelante y se colocó junto a ellos. No necesitaba decir nada. Su sola presencia, erguida y digna a pesar de su cojera, era un mensaje suficiente para todos los presentes. Las puertas dobles de la cafetería se abrieron de par en par con un golpe seco. El director Harrington entró con paso rápido, su túnica académica ondeando tras él como una sombra oscura. Su rostro, usualmente diplomático y tranquilo, estaba rojo de furia contenida. No miró a Egg, ni a Jasmine. Sus ojos estaban clavados directamente en Sinclair. Subdirectora Sinclair, a mi oficina ahora mismo, bramó Harrington. Su voz retumbó en las paredes de cristal, silenciando incluso el eco de los teléfonos que no paraban de sonar. Director, puedo explicarlo, es un montaje digital, una manipulación de estos chicos de sector 7, tartamudeó Sinclair, señalando a Jasmine con un dedo tembloroso que no dejaba de agitarse. No es un montaje, intervino Egg, su voz suave pero perfectamente articulada, cortando el aire como un cuchillo afilado. Es la realidad que usted trató de enterrar para proteger el dinero de los Miller. Mi padre está afuera, y dudo mucho que quiera financiar una institución que entrena a sus alumnos para ser acosadores. Harrington miró el smartboard con resignación. El contador de vistas acababa de cruzar el 1.000.000 y seguía subiendo. El video se estaba compartiendo en todos los idiomas posibles. La imagen de la subdirectora Sinclair instruyendo a un niño rico para mentir se había convertido en el símbolo global de la corrupción educativa en menos de 10 minutos. La Junta Escolar acaba de congelar todas las suspensiones por orden superior, anunció Harrington, mirando su propio dispositivo con una expresión de completa derrota política. Incluyendo la de la señorita Johnson. Habrá una investigación externa completa que comenzará mañana mismo. Un grito de triunfo estalló en la cafetería, pero Egg no celebró con los demás. Miró la pantalla una última vez. El video seguía reproduciéndose en bucle, exponiendo la fealdad de Crestwood al mundo entero. Jason Miller estaba hundido en su silla, escondiendo su rostro entre las manos mientras Brice grababa su humillación para ganar más seguidores. La invencibilidad de Jason se había evaporado. Jasmine se acercó a Egg y le mostró su tableta con una sonrisa cansada. Mira esto, Egg. Ya no pueden detenerlo aunque quieran. En la pantalla de la tableta, la cuenta oficial de la oficina del gobernador acababa de republicar el video original. El mensaje era corto y letal para el futuro de la academia. El hashtag #StanTal era ahora la tendencia número 1 en todo el mundo, y el sistema que una vez pareció indestructible estaba empezando a desmoronarse desde adentro. Egg sintió una vibración fuerte en su bolsillo. Era un mensaje de su padre, Richard Whitmore. Solo decía 3 palabras, pero pesaban más que cualquier video viral en ese momento. Estoy en la puerta. Vamos a terminar con esto ahora. Egg levantó la vista hacia la entrada principal. A través del cristal del Glass Corridor, vio la silueta imponente de su padre, pero esta vez, no sintió el miedo de siempre. Sintió que, por primera vez, el nombre Whitmore iba a significar algo más que cuentas bancarias y poder corporativo. Sin embargo, un nuevo ping resonó en todos los dispositivos de la sala, mucho más fuerte que los anteriores. Una alerta roja de emergencia nacional apareció en todas las pantallas simultáneamente. No era sobre el video de la escuela. Era una notificación oficial que cambiaría el rumbo de la investigación y de sus vidas para siempre. Egg leyó el encabezado y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras su corazón se aceleraba. Orden de arresto inmediata emitida para Richard Whitmore por fraude corporativo masivo y conspiración estatal. Egg miró a su padre a través del cristal. Richard no se movía, estaba paralizado frente a la entrada.
Solo observaba a su hijo con una mirada de profunda tristeza mientras las luces rojas y azules de las patrullas empezaban a reflejarse con violencia en las paredes de cristal de la academia. La verdadera batalla por su futuro apenas estaba comenzando. El cristal del ático retumbaba bajo el golpe constante de la lluvia en el piso 50. Richard Whitmore permanecía inmóvil frente a la inmensa pantalla de cristal líquido que dominaba la estancia. En el video viral, su hijo Ilaiche, su hija, se veía pequeño frente a la sombra de Jason Miller. Richard apretó la mandíbula al escuchar el apodo cruel que Jason escupió con desprecio, pata de palo. El sonido del hielo chocando contra su vaso de cristal fue lo único que rompió el silencio sepulcral de la habitación. Richard observó la expresión de su hijo en la pantalla. No era la cara de una víctima, sino la de alguien que resistía un temporal que su propio padre no había querido ver. Vio a Amara Johnson interponerse, su postura firme y disciplinada, una guerrera de un mundo que Richard solo conocía por los informes de seguridad. Sintió una punzada de vergüenza que le recorrió la columna vertebral. Había construido un imperio para proteger a su familia, pero solo había logrado construir un muro de cristal que lo separaba de la realidad. ¿Qué he hecho, Clara?, susurró Richard a la penumbra. En ese momento, el susurro de la voz de su difunta esposa pareció flotar en el aire frío del ático. Podía recordarla perfectamente, con sus telas coloridas y su sonrisa que siempre parecía ver más allá de las apariencias. Richard, las estrellas solo brillan cuando hay oscuridad, solía decirle ella mientras miraban el cielo desde la terraza. Él siempre había pensado que se refería al éxito financiero, a destacar sobre los demás. Ahora, viendo a su hijo rodeado de la oscuridad del acoso y la traición institucional, comprendía que Clara hablaba de la integridad. El video continuó mostrando la intervención de la subdirectora Sinclair. Richard vio la frialdad en los ojos de la mujer y la forma en que protegía a los hijos de los donantes. Sintió un asco profundo. Él era uno de esos donantes. Él era el combustible que alimentaba esa maquinaria de injusticia. Su riqueza no era un escudo para él, era la jaula que permitía que otros lo lastimaran con impunidad. Un aviso rojo parpadeó en la esquina de su tableta personal. Era una alerta de noticias de última hora, su propio nombre aparecía vinculado a una orden de arresto por fraude corporativo masivo. Richard ni siquiera parpadeó ante la noticia. Sabía que era un movimiento de sus enemigos, una trampa diseñada para hundirlo justo cuando estaba a punto de cerrar el trato más importante de su carrera. Pero al mirar de nuevo la imagen de Ej apoyado en su muleta, con la frente en alto a pesar del dolor, el imperio de Richard le pareció una montaña de cenizas. Caminó hacia su escritorio de caoba y abrió una carpeta de cuero negro que contenía los detalles de la fusión con Miller Global. El padre de Jason, el hombre que permitía que su hijo caminara como un pequeño tirano por los pasillos de Crestwood, era su socio principal en este negocio. Richard pasó las páginas con dedos temblorosos, no por miedo, sino por una furia fría que empezaba a arder en su pecho. Durante años, había ignorado las señales de la arrogancia de los Miller porque los números eran favorables. El teléfono sobre el escritorio comenzó a vibrar. Era su secretaria principal. Su voz sonaba frenética a través del altavoz. Señor Whitmore, los abogados están en la línea 2. La policía está en la entrada del edificio. Dicen que tienen una orden. Tenemos que salir por el helipuerto ahora mismo. Richard no respondió de inmediato. Se acercó al ventanal y miró hacia abajo, hacia las luces borrosas de la ciudad de New Detroit. Allá abajo, en el barro y la lluvia, estaba su hijo. Allá abajo estaba la verdad que había intentado ignorar con trajes caros y cenas de gala. Su mirada se endureció al ver las luces azules y rojas de las patrullas que comenzaban a rodear la base de la Torre La Joya. «Señor Whitmore, ¿me recibe?», insistió la secretaria. «El avión está listo. Podemos estar en la Federación del Sur en 2 horas». Richard cerró el maletín de cuero con un golpe seco que resonó como un disparo en la oficina. Ya no veía los gráficos de ganancias ni las proyecciones de mercado. Solo veía el rostro de Ej y el valor silencioso de Amara Johnson. La disciplina de la chica, su negativa a devolver el golpe a pesar de tener el poder para hacerlo, le recordó el código que él mismo había olvidado.
El poder no era para dominar, sino para proteger. No voy a ir a ninguna parte, dijo Richard, su voz recuperando la autoridad de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable. Escúchame bien. Quiero que envíes un comunicado a la junta directiva y a la prensa de inmediato. Señor. La secretaria vaciló. Richard tomó una pluma estilográfica y firmó un documento de cancelación con un trazo violento. El destino de los Miller estaba ligado a esa firma. Al retirar su capital y denunciar las irregularidades que había estado encubriendo para ellos, no solo salvaría su propia alma, sino que destruiría el pedestal sobre el cual se apoyaba la arrogancia de Jason y su padre. Cancela la fusión, ordenó Richard con una calma gélida. Quema el puente. No me importa lo que cueste. Dile a los abogados que se preparen, pero no para defenderme a mí. Van a ir a Crestwood Academy. Richard se puso su abrigo largo de lana oscura y caminó hacia la puerta, ignorando el sonido de los ascensores que subían con las autoridades. En su mente, ya no era el CEO de una corporación multinacional. Era un padre que finalmente había despertado. Tengo un hijo al que apoyar, sentenció Richard antes de salir al pasillo, donde el eco de la sirena se hacía cada vez más fuerte. Afuera, el cielo se iluminó con un relámpago, revelando por un segundo las figuras que esperaban tras las puertas del ascensor, mientras Richard caminaba hacia ellos con la cabeza tan alta como la de su hijo en aquel video. El imperio podía caer, pero el hombre estaba de pie. Cancela la fusión. Quema el puente. Tengo un hijo al que apoyar. Y silencio, gritó el director Harrington, pero el chirrido agudo del micrófono fue lo único que logró callar a la multitud en el gimnasio de Crestwood Academy. El sonido rebotó en las vigas de acero del techo, haciendo que cientos de estudiantes se encogieran en sus asientos. En el centro del escenario, bajo el resplandor implacable de los focos, Jason Miller y Connor Hall parecían sombras de lo que solían ser. El sudor frío empapaba la frente de Jason, brillando como cristal mientras sus ojos buscaban desesperadamente una salida que no existía. A pocos metros, en la primera fila, el señor Miller observaba a su hijo con una expresión de piedra, con los brazos cruzados sobre su traje italiano. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido rítmico y metálico, clac, tomp, clac, tomp. Egbert Moore avanzaba por el pasillo central, apoyándose con firmeza en su bastón negro mate. Cada golpe de la base de goma contra el suelo de madera resonaba como un tambor de guerra en el gimnasio silencioso. Egg no bajó la mirada ni una sola vez, manteniendo sus ojos fijos en los de Jason hasta que llegó al pie del escenario. Detrás de él, Amara Johnson caminaba con la calma de quien ya ha ganado la batalla, con sus trenzas perfectamente recogidas y una expresión de disciplina absoluta. Jason, tienes el micrófono, ordenó el director Harrington, con una voz que temblaba de nerviosismo. Jason se acercó al podio, sus dedos apretando los bordes de la madera hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Nosotros queremos pedir disculpas por el incidente en el corredor de cristal, comenzó Jason, y su voz, usualmente cargada de veneno, sonó pequeña y patética. Fue un malentendido y lamentamos si alguien se sintió ofendido por nuestras acciones. Un murmullo de incredulidad recorrió las gradas, los estudiantes de Crestwood no eran tontos y sabían que aquello era un guión escrito por abogados. Eso no es suficiente, interrumpió Amara, subiendo los escalones del escenario con una agilidad que hizo que Connor retrocediera un paso instintivamente. Ella se colocó frente al micrófono, desplazando a Jason con un simple movimiento de hombros. Una disculpa por un solo día no borra los años de miedo que ha sembrado en esta escuela, declaró Amara, y su voz firme se expandió por todo el recinto sin necesidad de gritar. Sacó un papel doblado del bolsillo de su uniforme y lo extendió con lentitud deliberada. El crujido del papel fue captado por el sistema de sonido, aumentando la tensión en el aire. Aquí tengo los nombres de 2 estudiantes a los que les has quitado dinero, ropa o su dignidad bajo amenazas, leyó Amara con una frialdad que heló la sangre de los presentes. Tengo las fechas de cuando obligaste a los de primer año a hacer tus tareas y los videos de cómo te burlabas de los que llamas oro falso. El gimnasio estalló en un murmullo ensordecedor mientras los estudiantes empezaban a ponerse de pie, uno tras otro, en un acto de solidaridad silenciosa.
Egg subió al escenario y se paró al lado de Amara, su presencia completando el frente de resistencia contra los que antes se creían intocables. Jason miró a su padre, rogando en silencio por una intervención, pero el señor Miller solo señaló el podio con un gesto violento de la mano. El hombre no estaba allí para proteger a su hijo, sino para salvar lo que quedaba de su reputación corporativa tras la cancelación del contrato con los Whitmore. Dilo todo, Jason, rugió el señor Miller desde su asiento, y su voz resonó con una autoridad que hizo que su hijo se encogiera. Jason volvió al micrófono, con lágrimas de pura humillación asomando en sus ojos azules. Lo siento por lo de Marcos, y por lo de Sofía, y por haber roto la tableta de Yasmín, empezó a confesar Jason, recitando una lista de pecados que parecía no tener fin. El aura de invencibilidad de los acosadores se desmoronaba en tiempo real, grabada por cientos de dispositivos móviles que transmitían la caída del rey de Crestwood. Connor Hall, a su lado, simplemente bajó la cabeza, derrotado por la verdad que ya no podía ser ignorada. El director Harrington intentó dar por terminada la asamblea, pero el ambiente ya no estaba bajo su control burocrático. Justo cuando Jason terminaba su humillante confesión, las pesadas puertas dobles del gimnasio se abrieron de golpe, dejando entrar a un grupo de hombres con uniformes oscuros y dispositivos de seguridad digital. Caminaron con paso decidido hacia el escenario, ignorando a los estudiantes que les abrían paso con asombro. Harrington se interpuso en su camino, con el rostro rojo de ira. «Esto es una asamblea privada. No pueden estar aquí», gritó el director, pero uno de los recién llegados le entregó una notificación digital que brillaba con un sello de alta seguridad. Director Harrington, la Junta Escolar ha revisado los archivos recuperados de su servidor personal esta mañana, anunció el oficial, y su voz, amplificada por el micrófono del podio, silenció a todo el gimnasio. Se han encontrado pruebas irrefutables de que usted suprimió activamente más de 50 quejas de acoso y extorsión a cambio de donaciones privadas de la familia Miller y otros socios. El pánico cruzó el rostro de Harrington mientras intentaba retroceder, pero ya no tenía a dónde ir. La revelación golpeó a la audiencia como una descarga eléctrica, el sistema que debía protegerlos era el mismo que los estaba vendiendo al mejor postor. Queda usted relevado de su cargo con efecto inmediato y bajo investigación criminal. Sentenció el oficial mientras dos guardias escoltaban a Harrington fuera del escenario ante el estruendo de los aplausos y gritos de los estudiantes. Egg y Amara se miraron, compartiendo un breve momento de triunfo, pero la calma duró poco. Uno de los hombres de seguridad se acercó a Egg y le susurró algo al oído que borró su sonrisa al instante. Egg apretó el mango de su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron grises, mirando hacia la salida del gimnasio donde una nueva figura sombría acababa de aparecer, observando todo desde la oscuridad del pasillo. «Y la Iche». La voz de Richard Whitmore retumbó en el pasillo de mármol, perdiendo por primera vez su tono de mando empresarial. Egg se detuvo en seco, apretando el mango de su muleta negra. El eco de la asamblea todavía vibraba en el aire, pero el silencio que siguió fue más pesado. Richard caminó hacia su hijo con pasos rápidos, ignorando a los abogados y asistentes que intentaban llamar su atención. Cuando llegó frente a Egg, no hubo discurso sobre el legado familiar ni preguntas sobre las acciones de la empresa. Richard simplemente extendió sus brazos y envolvió a su hijo en un abrazo apretado. Egg sintió la calidez de la mano de su padre sobre su hombro, una presión pesada y real que nunca había sentido antes. El aroma a perfume caro y café de Richard lo rodeó, pero lo que más le impactó fue el ligero temblor en los brazos del hombre. Richard no era un gigante de cristal, era un hombre de carne y hueso que finalmente estaba presente. «Perdóname, hijo», susurró Richard cerca de su oído. «He estado tan preocupado por construir un mundo para ti que olvidé estar a tu lado mientras vivías en él». Egg cerró los ojos y apoyó la frente en el hombro de su padre. Las lágrimas que había retenido durante meses de acoso y soledad finalmente rodaron por sus mejillas. No necesitaba decir nada. El abrazo lo decía todo. Richard se separó un poco, manteniendo sus manos firmes sobre los hombros de Egg, mirándolo directamente a los ojos con un respeto nuevo. «Lo que hiciste hoy, esa fuerza no la compré yo con mi dinero», dijo Richard con voz ronca. «Esa fuerza es tuya. Es de tu madre».
Ella estaría tan orgullosa de ver al hombre en el que te has convertido. Ella sintió, sintiendo un nudo en la garganta. Firme, papá, respondió Eg, usando la palabra que Amara le había enseñado. Richard sonrió débilmente, reconociendo el código de respeto. Mientras tanto, en el sector 7, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso sobre los edificios industriales. Amara Johnson caminaba por el pasillo del dojo de su padre. El lugar estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era la paz que sigue a una tormenta necesaria. El olor a madera vieja y sudor honesto la recibió como un viejo amigo. Amara se acercó al pequeño altar donde descansaba la fotografía de su padre, el maestro Anthony Johnson. Se arrodilló lentamente, sintiendo el suelo frío bajo sus manos. Sacó de su bolso el viejo cinturón negro de su padre. Al manipularlo, el cuero gastado produjo un crujido familiar, un sonido que la transportó a las tardes de entrenamiento bajo su mirada severa pero amable. Se acabó, papá, susurró Amara, cerrando los ojos. Seguí el código. No tiré el primer golpe, pero terminé la pelea. En la quietud del dojo, Amara sintió una brisa suave que movió las cortinas de la entrada. Por un momento, juró sentir una mano invisible y cálida sobre su cabeza, una aprobación silenciosa que llenó su pecho de una serenidad absoluta. Había protegido a los gente de humo y había desenmascarado al oro falso. El legado de su padre estaba a salvo en sus manos. Una semana después, el ambiente en Crestod Academy había cambiado por completo. Los pájaros de la tarde trinaban en los jardines del corredor de cristal, ajenos a los dramas humanos. Richard Whitmore había cumplido su promesa. No solo había limpiado la administración, sino que había financiado la creación del primer club oficial del código defensivo en la escuela. Eg y Amara estaban en la entrada del nuevo salón de entrenamiento. Ya no eran los parias de la institución. Los estudiantes que antes bajaban la mirada o se burlaban, ahora los observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. ¿Estás listo para esto?, preguntó Amara, ajustándose su brazalete tejido. Nunca he estado más listo, respondió Eg con una sonrisa tranquila. Eg comenzó a caminar por el pasillo principal hacia la salida. Ya no intentaba ocultar su cojera. El sonido rítmico de su muleta contra el suelo, un tut-tut constante y seguro, marcaba su paso. Caminaba con la espalda recta y la cabeza en alto. Al pasar frente a la gran vitrina de trofeos de la escuela, Eg se detuvo un momento. Vio su reflejo en el cristal. Vio la muleta negra, vio su pierna derecha que nunca sería igual a la otra, y vio la cicatriz de su pasado. Pero también vio algo más. Vio a un joven que no necesitaba el apellido de su padre para ser respetado, ni la aprobación de los bullies para sentirse valioso. Amara se colocó a su lado, observando el mismo reflejo. «Mira eso», dijo ella en voz baja. «Un guerrero». Eg miró su propia imagen y se dio cuenta de una verdad fundamental. La fuerza no estaba en la capacidad de caminar sin ayuda, ni en el dinero de su cuenta bancaria. La verdadera fuerza estaba en la voluntad de levantarse después de cada caída. Eg dio un paso adelante, alejándose de la vitrina. Ya no miraba al suelo buscando obstáculos. Miraba hacia el horizonte, hacia el futuro que él mismo había ayudado a limpiar. El sonido de su muleta ya no era una marca de debilidad, sino el ritmo de su propia victoria. No necesitaba dejar de cojear para estar de pie con orgullo. Al final, Eg Whitmore se dio cuenta de que nunca había necesitado la muleta para sostener su alma. Estaba de pie por sí mismo, y eso era más que suficiente. Gracias por ver este video, y si te gustó, suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.